Hola, bienvenidos a Superse a la Vida. Yo soy Marcela Sosa y bueno, tenemos un programón el día de hoy, jueves. Véanos, síganos en redes sociales, Red Comarca, Superse a la Vida TV y Superse a la Vida. Y bueno, estoy con Josué Cabañas. Bienvenido, Josué, gracias por estar aquí. Te agradezco mucho, Marce, la invitación. Un placer a ti acompañarte y a todas las personas que nos ven a través de la pantalla. Sí, ahorita en la pantalla. Este tema, pues ya lo habíamos acordado desde hace tiempo. Sí. Está muy, pero muy interesante. Y me gustaría que primero nos contaras un poquito de ti y qué te llevó a investigar este tema del lenguaje no verbal, de las palabras. Claro que sí, Marce. Bueno, pues yo soy un todólogo. Me dedico a la docencia, conferencista, capacitador empresarial, escritor, tanto de artículos como de libros, investigador, entre todas las cosas que me ha tocado hacer también conductor de radio. Entonces, pues en este viaje de descubrimiento, en algún momento estuve en el campo de las ventas. Estaba en un proceso de aprender a hacer todas esas transacciones de la mejor manera y tuvimos por parte de una empresa una capacitación con un señorón llamado Víctor Gordoa, el cual trabajó para Televisa durante muchas décadas y él tocó un punto que me pareció sumamente interesante, que era la comunicación no verbal, el cual nos decía cómo las personas a través de su cuerpo te podían decir si estaban dispuestas o no dispuestas, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Y de una u otra manera me metió a mí mucho la curiosidad de saber cómo funcionaba todo esto de la comunicación no verbal. Entonces, si me voy a meter todavía un poquito más profundamente, Marce, Sí. como ya las personas que me conocen a mí sabrán, pues yo tengo un trastorno dentro del trastorno del espectro autista. En su momento fui diagnosticado como Asperger con doble excepcionalidad. Entonces, para mí ¿Qué es el eso de doble? excepcionalidad Ajá, ajá. es dos condiciones que tanto se potencian la una a la otra, como a la vez bloquean la una a la otra. En este caso, superdotación. Ujú. O sea, tú contra tú mismo, Yo contra algo mí mismo así. y a la vez yo conmigo mismo, con mis dos trastornos que se unen y se hacen más fuertes. Ok. Una combinación así medio loca, Ujú. tipo Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang, que igual y no tan profundo, Nerd. Sí, que sí. sí me encanta el tema. Pero bueno, la situación es que para mí las relaciones sociales eran un misterio y hasta que yo recibí mi diagnóstico ya de adulto, comprendí cómo estaban las reglas del juego y Sí, sabía que yo iba a necesitar más herramientas para poder socializar. sí. Cuando Víctor Gordoa nos da esta conferencia, capacitación, digo, yo por ahí le puedo llegar, porque la parte de la memoria, la asociación y la encontrar secuencias para darles una lógica, un razonamiento, era mi especialidad. Y si el cuerpo te podría decir lo que las personas estaban pensando, sin que yo tratara de desarrollar esas habilidades sociales, que por mi misma neurodivergencia, pues era muy complicado, pues ya tenía yo un camino más lógico y viable por donde darle. Así que de ahí comenzó todo. Y cuando observamos una señal del posible engaño, la tentación es confrontar. Pero tú hablas de usar esto con, bueno, ay, no, Dilo, dilo, dilo. perdóname. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, bueno, bueno. Sí, espérame. Ah, ok, Es ok. que no entendí. Ok. Como psicóloga me preocupa mucho el uso ético de estas herramientas. ¿Cómo podemos aplicar estas observaciones sin caer en la desconfianza tóxica o en la invasión a la privacidad de quienes amamos? Híjole, Marce, yo esperaba estas preguntas más adelante. Entraste bien rudo desde el Sí. principio. Y creo que es una pregunta que qué bueno que la haces ahorita porque vamos vacunando y vámonos blindando sobre este aspecto emocional que es muy importante. Cada vez que tengo una capacitación en torno al tema de la evaluación de la veracidad o la detección de mentiras, como también le llamamos, trabajamos mucho primero la parte de la inteligencia emocional, la parte de no clavarnos con la situación. Primeramente tenemos que entender que el engaño y las mentiras es algo inherente a nuestra cultura y al ser humano.
Y en general muchísimos seres vivos engañan para poder sobrevivir. Desde esta perspectiva, cuando entendemos que las mentiras es algo que todos utilizamos en toda nuestra vida, y desde niños de hecho somos entrenados por nuestros padres, ¿verdad? Desde el sonríele a la persona que no le quiere sonreír, pero porque socialmente es bien aceptado, desde el quita la cara de enojado, desde el no llores, de todo ese tipo de manipulaciones que hacemos, desde que llega el de Coppel y te dice dile que no estoy, vamos aprendiendo que las mentiras son una forma adaptativa. Una vez que nosotros interiorizamos eso, es más fácil no clavarnos cuando alguien nos miente. Así que ese sería el punto número 1. Punto número 2, bueno, esto es como una especie de caja de Pandora. Una vez que la abres ya no hay vuelta atrás. Así que si una persona no se siente suficientemente capaz de gestionar sus emociones ante lo que se pueda encontrar, yo diría que mejor no tocara estas herramientas hasta que realmente sienta que pueda tenerlas como algo que le van a aportar valor a su vida y no a restar estabilidad emocional. Y yo quiero agregar ahí que mencionaste la palabra valor. O sea, hay que ver también los valores de la persona, o sea, con que fuimos educados. Porque si papá es un mentiroso y no sabe decir la verdad, eso se va a transmitir en el pequeño y ahí es como, bueno, ¿qué valor quiero poner en práctica? La honestidad. Claro que puedo cambiar, que va a ser un trabajo arduo, es como un músculo, ¿no? O sea, ser honesto, trabajarlo, empezando por el primer día, ¿no? A ver, el día de hoy voy a decir las menos mentiras que pueda. Ser honesto. Y cuando me cache mintiendo, pues tratar de no volverlo a hacer, para de esa forma ya también rescatar las relaciones y que sean más auténticas y no tan tóxicas y destructivas. Has tocado también un punto importante en ese aspecto, Marce, al decirlo en las relaciones con las personas, sobre todo con las que nos interesa, porque hay que tomar en cuenta que hay contextos en los que la mentira es la herramienta de uso diario y quien no la domina no prospera. Si, por ejemplo, hablamos del campo de la abogacía y de las leyes, en ocasiones tendrás que utilizar este tipo de artilugios con tal de salvar el caso de tu cliente. En algunos otros contextos, como la política, esto es muy bien visto como una herramienta para poder tener un prestigio, para poder fluir con la política que traiga la ideología con la que tú estés comulgando, por poner un ejemplo. Y también en la cultura, que ya ves, decimos, el que no tranza, no avanza. Entonces, desde ahí ya estamos haciéndole caso a esa frase y nunca nos cuestionamos de que, oye, espérate, o sea, pues yo me quiero salir de aquí, yo no quiero transar para poder avanzar. O sea, yo quiero hacerlo honradamente, con el sudor de mi trabajo, o sea, que me cueste, aunque me tarde. Pero, pues bueno, por quienes nos estén escuchando, pues sí, estén ahí pensándole y digan, pues sí, no queremos mentir. Pero bueno, a ver, ¿qué es la mentira? La mentira es una expresión o manifestación contraria a la verdad. Dicha con intención de engañar, ocultar o exagerar. Es correcto. Estamos en la misma sintonía. Entendemos la mentira. Si lo vamos a sintetizar en muchas más pocas palabras, que creo que las que utilizaste fueron perfectas. Gracias. Pero si alguien lo quisiera resumir, sería simplemente la mentira es lo contrario a la verdad. Así vamos a comprenderla para no meternos en muchos embrollos, en muchos problemas. Y yo quiero agregar que estamos en una guerra espiritual. Entonces, la verdad es la luz, es todo lo que es bueno. Y la mentira es toda la oscuridad. Satanás es la mentira. Entonces, gente, empecemos también a trabajar el área espiritual, los valores, la ética, ser responsables como sociedad. Sin duda. Para mejorar. Sin duda es algo que nuestra sociedad nos haría mucho bien. Sí. El poder fomentar este tipo de valores como la honestidad, que ya en el tejido social está bastante debilitado. Ahora sí te hago la pregunta que ya no terminé al principio porque me equivoqué. Tú dale. Dice, cuando observamos una señal de posible engaño, la tentación es confrontar.
Pero tú hablas de usar esto con propósito. ¿Cómo pasamos de la sospecha a la conversación empática que abre puertas en lugar de cerrarlas? Bueno, para poder dar respuesta a esta pregunta, primero me gustaría dejar en claro algo. Cuando hablamos de comunicación no verbal, existen un sinnúmero de estudios científicos que nos explican la relación entre lo que nuestro cuerpo muestra con los pensamientos que detonan estas conductas adaptativas. Mas, sin embargo, sucede lo mismo que en el campo de la medicina. Existen muchísimas enfermedades con muchísimas sintomatologías y todas con un sustento científico muy fuerte. Sin embargo, a pesar de que eso existe, el médico tiene que tomar los síntomas y combinarlos con su expertise y observación y con base a ello emitir un diagnóstico. En la comunicación no verbal es exactamente lo mismo. Lo que tú alcances a percibir dentro del conocimiento que tengas de cómo interpretar el cuerpo de la persona, la forma en la que habla, la entonación de la voz, te va a permitir hacer un diagnóstico. Más sin embargo, aún los mejores médicos se equivocan en sus diagnósticos. Aquí es exactamente lo mismo. Podemos tener la sospecha de que alguien no es honesto con nosotros. Mas sin embargo, todavía puede existir la duda de que nosotros tengamos un error. ¿Por qué sucede también esto? Muchas de las señales que se toman en detección de mentiras también son polisémicas, tienen distintos significados, como el típico cruce de brazos, que tú habrás escuchado muchísimos significados, ¿verdad? La persona que se cruza de brazos está cerrada a la comunicación, está distante. No se quiere abrir. No se quiere abrir, tiene frío, es una señal de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos movimientos asociados a la poca honestidad que también tienen otros significados, lo que hace que a veces sea complejo este tema. Y la situación es que muchos de estos movimientos tienen una duración de menos de un segundo, entonces tienes que capturarlos en el momento y es bastante complejo. Pero bueno, atendiendo a la pregunta que me hiciste en un inicio, ¿cómo evitar la confrontación? Bueno, lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es, ¿realmente la posible mentira que yo estoy detectando me va a afectar a mí? Si veo que esa situación no me está afectando a mí o es algo que puedo dejar pasar, pues entonces podría yo simplemente elegir continuar. No todas las faltas de honestidades tienen que ser malas. Muchas veces las personas también ocultan información para protegerse o para proteger a los demás o en ocasiones... O por miedo. Exactamente. Hay muchos motivos y esto es uno de los detalles muy importantes en cuanto al campo de la detección de mentiras. Sabemos cuando la persona no es honesta, pero no sabemos el motivo. Eso es algo que no podemos leer con ninguna parte del cuerpo y ese es un factor que cambia completamente la fórmula del por qué una persona decidió tomar este paso. Así que yo lo podría resumir a tienes que saber elegir tus batallas. Ándale. Y con estrategia. Ándale, sí. Cuando tú ves las señales y crees que es necesario confrontar, entonces tomarás alguna estrategia para poder sacar ventaja o en su defecto que esto no te afecte a ti. Pero si ves que no te afecta, pues fluyes con normalidad y pues simplemente sabes que la persona todavía no se abre contigo o en ese tema simplemente no va a ser honesto y tampoco lo podemos obligar. Exacto. Bueno, eso digo yo. Sí, exacto. Eso sugiero más bien. Sí, sí. Y como dijiste, o sea, seleccionar bien nuestras batallas porque no todo vale la pena, no todo merece tu energía, ¿verdad? O sea, tu tiempo, tu presencia. Entonces, pues sí, ser muy inteligentes y guardarnos y valorarnos y también respetarnos, ¿verdad? Sí, así es. Por ejemplo, hubo una vez que tuve problemas con mi vehículo que batalló para dar marcha. Y no me dio, y no me dio, y no me dio. Y de repente sí dio. Y dije, voy con mi mecánico de confianza. Entonces llego con el mecánico y él me dice, no, sabes que la neta esto es para un eléctrico. Pero tengo un compa aquí a 2 cuadras. Y ajá, le hablo, no, ya fue, se trajo un aparatito tipo el de los cazafantasmas que tenía los lectorcitos y toda la onda. En ese tipo de situaciones, la persona que me estaba dando el diagnóstico, el eléctrico, pues vi varias señales de que no estaba siendo honesto. Y es ahí donde
no lo iba a confrontar a decirle, no, es que tú eres un mentiroso, es que Claro. me quieres engañar. No, simplemente, muchas gracias, agradezco el dato, el servicio, lo tomo en cuenta. Tan, Y ya, tan. entonces hay veces en las que no es necesario confrontar, simplemente tomas el camino que te vaya a desgastar menos y Ándale. que te afecte menos. Exacto. Sí, excelente. Muchas gracias por tu respuesta. Ahí te tengo otra pregunta. Tú dale, encantado de contestarlas. En las relaciones de pareja y familiares, la honestidad es fundamental. ¿Qué recomendación nos darías para abordar una sospecha de engaño desde el amor, la claridad y la búsqueda de sanación, no desde la acusación? Está profunda la pregunta. Primero, para poder contestar la pregunta, me gustaría agregar un pequeño dato científico. Ay, sí, El qué doctor Ekman, Paul Ekman, quien estudié en su instituto, Comunicación No Verbal, él tenía un estudio muy interesante que demostraba que las mujeres tenían casi el doble de la capacidad de los hombres para leer la comunicación no verbal de forma natural. Entonces, sí. las mujeres podían ver cosas Presente. que los hombres no veíamos y por eso era muy común que en ocasiones, ejemplo, vas a una fiesta, vas con amigos y mira, esta es mi amiga y luego la pareja, como que quiere otra cosa tu amiga. Y, no, ¿cómo crees? No, si se le nota, se le ve en la cara. Y muchas veces, o la clásica de que la mujer, ¿sabes qué? Esta persona no me da confianza. Y uno como hombre, ¿pero por qué? Si es bien buena onda. No sé por qué, pero no me da confianza. Y regularmente tienen razón. Sí. Entonces, No ignoren el sexto sentido. Exacto. Mujeres. Esa voz interior. Ujú. es justamente esa voz interior que comentas, esa capacidad que tienen para leer la comunicación no verbal de manera innata. Y bueno, si vamos a irnos un poquito, explicaciones más científicas de todo esto antes de llegar al punto de pareja, Sí. pues es importante precisar que venimos, si Charles Darwin no se equivoca, de un proceso evolutivo en el cual los primeros homínidos, vámonos un poquito más para atrás, el último Pithecus, como el Australopithecus afarensis, que era más mono que homínido, se comunicaba... Qué inteligente eres. Qué Ay, chido. Gracias, es mi trastorno. Entonces, estos homínidos se comunicaban, pensamos nosotros, pues semejante a los primates actuales, ¿verdad? Con sonidos, con movimientos, con tocamientos, con golpes. Y toda esta comunicación, claro que les servía para poder sobrevivir, si no, no hubieran llegado hasta donde estamos. Y poco a poco la fuimos desplazando. ¿Por qué? Bueno, porque hubo dos máximas de comunicación que se desarrollaron gracias a nuestra corteza, a la corteza neocortal, vamos a llamarla así, el neocórtex cerebral, el cual tenía ese proceso y capacidad analítica para poder convertir el grafema en fonema y podíamos comunicarnos con palabras, asociar sonidos. Posteriormente se creó la escritura. La música. También. Sí, una manera matemática bien hermosa de comunicación. La música y todos estos sistemas complejos de comunicación pues fueron imperantes para poder transmitir toda la sabiduría de los grupos humanos a la siguiente generación. Qué Entonces, maravilloso, sí. La situación es que fueron tan influyentes esta forma de comunicación que hasta la fecha la seguimos estudiando en las materias de lingüística, de literatura, español. A nosotros nos tocó la materia de español. El libro amarillo que tenía el perrito con Paco el Chato y todo ese show. Y se habla mucho de la comunicación oral, de la lectura, la escritura, pero todas estas otras formas de comunicación las seguimos teniendo, pero las personas ya no hablan casi de eso. Al menos no se le da tanta difusión, ¿verdad? Porque en el campo científico todavía se sigue trabajando. Sí. Y muchos de estos procesos adaptativos es justamente el tema de las mentiras. Y cuando hablamos de procesos adaptativos es importante que entendamos que las emociones son justamente eso, un proceso psicofisiológico adaptativo que emerge para que simplemente no te mueras. La tristeza, la alegría, el enojo. Para recordarnos que estamos vivos. Exactamente. Y nos ayudan a poder sobrellevar situaciones. Cuando nuestro cuerpo se adapta de alguna manera u otra, también tiene movimientos en su cuerpo, procesos neurológicos, endocrinos, un sinfín de cambios físicos para poder afrontar aquello que sucede.
Cuando nosotros estamos hablando de una pareja, bueno, caballeros, suponiendo que sea una pareja heterosexual, quiero comentarles que están en terrible y gran desventaja ante las damas, porque, bueno, tú vas a tener que aprender mucho de esto de forma científica, leída y entrenando, y la mujer ya lo trae en su paquete de nacimiento. Así que querer engañar a una mujer, es tarea complicada. Es tarea complicada. Empezamos en terreno de gran desventaja. Pero aquí la situación es que volvemos al punto que tú tocaste, Marce, en un inicio, que si bien no es como tal el tema de detección de mentiras, el tema de los valores cabe prácticamente en cualquier práctica importante que tenga que ver con las relaciones humanas. Y aquí es un punto álgido. ¿Qué valores tienes tú hacia la forma en la que convives y coexistes? En la que te relacionas. Así es. Entonces, y contigo mismo también. Para empezar. Porque también nos podemos tratar mal. Sí. Y ser nuestros peores enemigos. Y sí pasa. Sí. Sí pasa que muchas veces a los demás los tratamos bien y con toda honestidad, pero con nosotros mismos, híjole, somos unos jueces muy, muy duros. Sí. Y nos engañamos muy, muy feo. Sí. Pero bueno, vamos a recordar la pregunta, Ajá. porque ya me empecé a desviar un poco, tal vez. ¿Qué recomendación nos darías para abordar una sospecha de engaño desde el amor, la claridad y la búsqueda de sanación, no desde la acusación? Va, entonces, aquí mi sugerencia sería el poder, bueno, para que podamos hacer esto, previamente tuvo que haber habido un proceso en el cual se hayan establecido normas funcionales de comunicación con la pareja. En pocas palabras, confianza. El hecho de que tú tengas la confianza de abrirte con tu pareja es ya más del 50% del papel de lo que me acabas de preguntar. Si no tenemos la confianza para poder abordar estos puntos de manera madura con nuestra pareja, híjole, entonces vamos a tener problemas. El ego humano va a jugar en nuestra contra de una forma muy, muy fea. Entonces sí necesitamos primeramente que haya esa apertura, esa confianza, y nosotros comprender que nuestra pareja tiene una personalidad única, que tiene sus características en su temperamento, en su carácter, en conjunto, pues su personalidad, y la forma en la que vas a abordarla, pues tendrá que ser adecuada a su personalidad, de forma tal que podamos lograr que se abra y no que se cierre. Entonces no existe una fórmula precisa para llegar a esto, salvo con un punto. Sí. Creo yo que ese sería el universal y es el punto que toqué en un inicio. La confianza. La confianza y la comunicación abierta. Ya con eso podemos no ser expertos o ni conocer acerca del tema de personalidades, pero con que conozcas un poquito por dónde llegarle a tu pareja de una forma no confrontativa, sería adecuado. Es bueno que se haga en un espacio donde estén ustedes dos solos. Es bueno que se haga en un espacio que tenga buena iluminación. Si es posible que sea durante el día. Durante el día. Si es posible también que haya algún aperitivo dulce. Eso nos va a ayudar en cuanto a nuestros neurotransmisores a una mayor apertura. Es coger un momento en el que las emociones estén tranquilas. Sí. Porque si tú llegas en un momento aflictivo para tu pareja, donde haya tristeza, donde haya enojo, donde haya estrés, llevas ya un mayor porcentaje de que el tema vaya a ser incómodo, se vaya a cerrar y tal vez las cosas no salgan bien. Okay. Entonces es una multiplicidad de factores. Sí. Y yo quiero agregar ahí también en lo de la confianza, que es importante que nos tomemos esto como, o sea, tenemos que ser niños. O sea, tenemos que asombrarnos, no perder esa capacidad, tenemos que divertirnos, ver esto como un ensayo, un error, o sea, siempre pues aprendiendo, siempre teniendo hambre y sí, o sea, pues empezar a confiar en que las personas no son malas y dañinas. Y ya en la relación, si empiezas a ver que esa persona, mira, me agrede, mira, es grosero, mira, entonces ya, ¿sabes? No quiero este tipo de amistad o de relación. O te lo hago saber para que tú, pues,
seas consciente y lo trabajes, lo cambies, o pues ya, sí, pues te acepto, pero no entras en mi círculo de amistad, porque también hay que cuidar nuestras relaciones. Sí, fíjate, me gusta más ver la vida como tú lo estás viendo, donde igual que Rousseau, ¿verdad? Vemos que las personas son buenas por naturaleza y si en ocasiones llegan a no ser correctas es porque hubo un contexto no favorecedor o la sociedad, como dice Jacques Rousseau. Porque muchas personas son más tirándole a Nicolás Maquiavelo, que él dice que las personas son malas por naturaleza, pero son buenos cuando les conviene. Podría funcionar en ciertos contextos desde el punto de vista del príncipe, ¿verdad? Del buen Maquiavelo, pero a mí me gusta más pensar que todos nacemos con la bondad y Ándale. que no buscamos el mal más allá. Exacto. Es que también depende de la cosmovisión de cada quien, la filosofía, ¿verdad? O sea, cambiando nada más las palabras, las frases, o sea, Porque te digo, neuroplasticidad. tú eres psicóloga, tú te sabes todo Ah, eso. sí, ajá, sí, exacto. Ahí también retroalimentando y compartiendo. Sí, sí, es lo padre, que aquí podemos echarnos la bolita y Ándale. sabemos por dónde vamos. Josué, hablemos de autenticidad. Bien. ¿Qué señales no verbales nos delatan cuando nosotros mismos no estamos siendo fieles a lo que sentimos o creemos? ¿Y cómo podemos ser más coherentes entre lo que decimos y lo que nuestro cuerpo expresa? Uy, yo creo que esta pregunta sí da para aventarnos todo el programa y otro. Así que, entonces ya vamos a empezar a hablar de las señales. Ándale, sí, sí. Bueno, aquí sí es importante saber que las señales que vamos a ver en nosotros mismos son las mismas que vamos a ver en la otra persona. Así que esto va a funcionar bilateral. La señal que yo veo en mí mismo, que me denota que no estoy siendo sincero conmigo mismo, es la misma que voy a ver en la otra persona cuando hay una contradicción entre sus palabras y lo que piensa. O hace, ¿no? Sí. Ajá. Aquí me gustaría empezar con un punto de un dato científico, el cual esto me lo ha dado la experiencia. Hay una batalla de colosos en cuanto al tema de detección de mentiras, el cual el doctor Ekman, también ya por su avanzada edad, abandonó hace tiempo con Matsumoto, y es que los estudios que ellos hicieron denotaban que las personas, cuando mentían o cuando no eran sinceras, agregaban movimientos más de lo normal de los que regularmente hacían. Más sin embargo, uno de los grandes maestros del FBI, el lenguaje corporal, que él no tuvo un entrenamiento como tal, sino la vida misma lo obligó a aprender, Joe Navarro, dice, y bueno, él se dedicaba a interrogar criminales de alto perfil, y él decía, esto no me sirve de nada, esto no funciona así. Cuando la persona miente, es todo lo contrario. De los movimientos que hace, son muchos, muchos, muchos menos, al punto tal que la persona casi se congela. Entonces, había mucha discusión en la sociedad científica de decir, bueno, pues es que este se dedica a eso, a interrogar y detectar a los que están mintiendo. Y bueno, la situación es que el doctor Ekman, junto con el doctor Friesen, en su momento Matsumoto, pues estudiaban a personas normales. Pero aquí no es el punto del perfil, el punto más bien es el factor. ¿A qué me refiero? Con la experiencia que he tenido, me he dado cuenta que ambos tienen razón. Ajá. Cuando la persona siente que te miente y te lo estás comiendo la mentira, la persona aumenta los movimientos que ahorita vamos a describir. Más sin embargo, cuando la persona se siente observada, interrogada o amenazada, disminuye. Entonces, como punto de partida, podemos decir que una persona tiene ciertos movimientos cuando platica, cuando conversa contigo, corporalmente hablando, y cualquier exceso o cualquier disminución drástica debe llamar nuestra atención. Ah, ok. Más sin embargo, no siempre quiere decir que esto sea mentira. También se asocia con nerviosismo. Cuando la persona comienza a sentirse ansiosa o nerviosa, también incrementa sus movimientos. Cuando la persona se siente extasiada, muy alegre, muy feliz, muy emocionada, también incrementa sus movimientos. Así que hay que aprender también a distinguir los tonos de voz, los matices, los gestos faciales para poder determinar
¿A qué se debió esta alza de los movimientos? Si es por falta de honestidad o es otro factor, o por qué los disminuyó. Tal vez es un tema que para la persona es tabú, tal vez es una situación que le causa incomodidad, tal vez es algo que simplemente la persona no quiere hablar de ello. No le interesa mentirte, simplemente el tema le incomoda o no le parece adecuado y va a disminuir completamente sus movimientos hablando de ese tema, y no quiere decir que esté siendo falto de honestidad. Así que ya con esto sobre la mesa, vamos a platicar primero de algunos tips para poder determinar. Punto número 1, en los libros del Dr. Ekman, en los cursos de Matsumoto, en Human Intel, se llegaba a hablar de los tocamientos faciales como señales de ansiedad, de nerviosismo. Los de la cara. Ajá. Okay. Por ejemplo, la típica mentira. Vamos a utilizar como en mnemotecnia, para recordarlo, los 3 changuitos que son el no veo, no oigo. Escucho y no hablo. Y no hablo. Ajá, esos son perfectos porque primero el ejercicio que se hace para poder ver las posibles mentiras en los demás se inicia con uno mismo. Como tú lo mencionaste, ¿cómo podemos ver cuando nosotros? Ese es el principio. Es curioso porque funciona al revés. Aquí funciona, primero obsérvate tú, analízate tú, y ya después vas a comenzar a darte cuenta en cómo lo hacen los demás. Cuando una persona entra en alguna contrariedad, y hasta ahorita no existe un solo estudio, es un punto que todavía no sabemos cómo funciona, porque algunas personas prefieren ciertos movimientos y otras prefieren otros. Por ejemplo, cuando una persona está mintiendo, un movimiento que podría hacer es un pequeño tocamiento en los labios que puede durar simplemente una fracción de un segundo y posteriormente retirarlo. Como el del changuito, o sea, no hablo, es como ese simbolismo. Ajá. Ok. Sí, en este caso vendría a ser un movimiento que se va refinando con el tiempo. Cuando somos niños y mentimos o decimos algo que no deberíamos, revelamos algún secreto, decimos una palabrota donde no deberíamos, un reflejo del niño es, se tapa la boca. Conforme va creciendo y va evolucionando este rasgo, muchas veces los adolescentes prefieren hacer como que el movimiento de cuchicheo, como si te fueran a secretear. Okay. Y cuando somos adultos, a veces ya nada más queda un simple tocamiento en la boca. Algo como el ejemplo que te daba del mecánico, de yo creo que vamos a necesitar cambiar esa batería. Y así como que yo creo que vamos, el punto fue, yo creo que vamos y toqué mis labios. Ok, no estás convencido. Ese fue uno. Hubo varios, pero bueno, comenzamos con ese. Entonces, ya combinados, ahora sí utilizando la base del médico, que tiene que hacer un diagnóstico, dije, no está convencido. Esta batería, algo le pasó, pero todavía funciona y no se la va a comprar. Entonces, ahora vamos con los ojos. Cuando, bueno, lo que se especula es cuando hay un conflicto entre lo que digo y lo que hablo, como si el hecho de no debía haber dicho eso es el mensaje que me da mi super yo, y por eso tapo mi boca. En los ojos es lo que vi o lo que veo no me agrada, y haces una pequeña evasión en la mirada. Por ejemplo, si yo fuera a utilizar la misma frase de yo creo que vamos a cambiar esa batería, sería un parpadeo más largo o más prolongado en una persona que está más acostumbrada a mentir. Yo creo que vamos a tener que cambiar esa batería. Entonces el parpadeo largo tienes que interpretarlo también con la persona. Si por ejemplo ese parpadeo largo de no me gusta lo que estoy viendo, ándale, o no soy sincero con lo que estoy viendo, me lo dice por ejemplo mi papá, y él me va a pagar la batería, pues es como que le va a doler pues, pagar los pesos, ¿verdad? Pero si me lo dice el que me lo va a vender, entonces pues lo entiendo como que tal vez es falta de honestidad. Este movimiento del parpadeo largo también a veces es una evasión de mirada. Híjole, es que estuve checando su batería y yo creo que vamos a tener que cambiarla. Si en el momento en que te lo digo, evado la mirada y después vuelvo a conectar contigo, y aparte de eso tomo otros síntomas o lanzo otras preguntas que puedan lanzarme más información, entonces vamos armando el diagnóstico. En los ojos es muy común también el clásico, me estoy rascando el ojo mientras te lo digo, para evadir la mirada. Existen varias formas, pero volvemos a lo mismo, no existe un estudio todavía que nos diga por qué unas personas prefieren un tipo u otro de comportamiento. Entonces hasta ahí vamos con 2, nos falta un changuito, el de no oigo. Sí.
En este caso, lo que se dice, que es como un mensaje del super yo, es: entro en conflicto con la mentira, no me gusta lo que estoy escuchando. Por ejemplo, es muy común ver que cuando está un grupo de personas, generalmente varones, y pasa una dama y le lanzan piropos, no de los más elegantes, es normal que la mujer evada la mirada, no me gusta lo que estoy viendo, y en ocasiones toca ligeramente su oreja, no me gusta lo que estoy escuchando. Cuando una persona está hablando contigo y toca ligeramente su oreja, también por una fracción de segundo, me quito un poquito los audífonos, toca ligeramente lo que es el lóbulo, cuando es que yo creo que vamos a tener que cambiar la batería, se interpreta, no se sabe si es así en todos los casos, pero se puede decir que se asocia con no me gustó lo que escuché, porque se contradice con la honestidad. Entonces hablamos de que tal vez ya haya una cierta carga de valores en esa persona. En este caso también es importante, volvemos a lo mismo, al contexto. Tú te lo puedes encontrar cuando una persona le tiene que dar una mala noticia a algún amigo. Vámonos con una noticia que no sea tan comprometedora, ¿verdad? Híjole, como fíjate que me enteré que pues reprobaste, brother. Y tú sabes que está comprometido, tal vez él porque estaba buscando una calificación para la beca. Y ves que él se toca la oreja, entonces, viendo los demás movimientos, tal vez el encogimiento de hombros, el bajón del volumen de la voz, su rostro, puedes inferir, ¿me está mintiendo? O puedes inferir, no, ¿sabes qué? Pues es que pues se agüitó porque me está dando una noticia así como que no muy agradable, no muy grata. Así que bueno, estos movimientos, volvemos a lo mismo, es ver el contexto, ver la persona, ver la modulación de la voz, que esto es parte de la comunicación no verbal y esta parte también es interesante, lo que es la paralingüística, porque en muchas ocasiones nos basamos únicamente en el rostro o muchas veces en las manos, en los tocamientos, pero dejamos de lado también esta parte de la modulación de la voz. Sí. Analizando a políticos, por ejemplo, a César Duarte en varias de las conferencias de prensa, a él le encantaba mucho, cada vez que decía algo que el tiempo daba la razón de que no era como debían de ser las cosas, o sea, echaba una mentira, él tendía mucho a irse en picada el bajón de voz y luego regresar. Justamente cuando estaba cerrando información que no era verídica, terminaba haciendo un bajón de voz. Y después volvía otra vez a un volumen normal. Pero en el momento que iba a decir la mentira, bajaba la voz drásticamente. Y luego volvía. Entonces esos pequeños picos también ayudaban a contrastar con el cuerpo de que algo ahí como que o le incomodaba o era falta de honestidad, que en ambos casos se baja el volumen de la voz. También cuando dices algo que te incomoda, aunque sea real, tendemos a bajar el volumen de la voz. Entonces el darnos cuenta, volviendo al cenit de la pregunta, cuando nosotros no somos honestos, es primeramente conocer cómo actuamos, cómo hablamos y cómo nos movemos cuando somos sinceros. Y podría ser un ejercicio no muy agradable, pero da sus frutos. Y es cuando tengas necesidad o vayas a mentir, date cuenta de qué hace tu cuerpo. Y ahí te vas a dar cuenta poco a poco de cómo reaccionaste. Si tocaste ligeramente la punta de tu nariz, si tocaste ligeramente tus labios, evadiste la mirada, un parpadeo largo, bajaste el volumen de la voz, diste un paso ligeramente hacia atrás si estabas de pie, el típico paso de retroceso, si hubo un gatilleo en el hombro, nada más de un solo lado, una sola elevación y lo bajamos. Hay muchísimos movimientos que se asocian a falta de honestidad. Y había otro punto en la pregunta, ¿me recuerdas cuál era? Ajá. ¿Cómo podemos ser más coherentes entre lo que decimos y lo que nuestro cuerpo expresa? Pues eso, ¿no? De conocernos. Bueno, en este caso, yo me atrevería a decir... Ajá. Sí, que el punto... Es que, Marce, tú lo dijiste desde el principio. ¿Volvemos a cuál punto? A los... valores. Sí. El cuerpo va a ser el reflejo de lo que traemos por dentro. Entonces, podemos nosotros tratar de controlar nuestros movimientos, como muchos políticos han entrenados para poder controlar sus movimientos y que no se les pueda leer, porque no nos conviene que las naciones fácilmente puedan leer lo que está pensando nuestro mandatario. Eso es muy importante, que ellos aprendan a mentir de forma coherente y congruente, pero de una u otra manera esto ya no lo estoy llevando a un campo que es una minoría,
sino una mayoría, vea la relación con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja. Y volvemos a lo mismo, aquí estamos hablando de los valores, el respeto. Y bueno, si tú ya lo quieres manipular, nada más en el exterior, pues sí sería eso, ser consciente de los movimientos que hace tu cuerpo y tratar de crear ciertas anclas para evitar eso. Por ejemplo, los políticos cuando están en el atrio, cuando hay momentos de tensión, utilizan mucho el martilleo, o me agarro del estrado y de ahí no lo suelto de forma tal que mis manos no van a delatarme. Si quiero mostrar confianza y veo que todavía las personas no están desconfiando de mí, puedo utilizar el campanario y hacer movimientos que por lo general generen cierta confianza y que detengan el movimiento de mis manos. Claro que va a haber movimientos que se llaman microexpresiones, los cuales no podemos controlar, porque las señales de nuestro cuerpo vienen desde la capa de nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro límbico, y el freno de estos movimientos viene en la corteza prefrontal, en el neocórtex. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que primero se manda la señal de que el cuerpo se mueva porque vas a hacer una incongruencia, y ya después llega la parte analítica de tu cuerpo que trata de frenar ese impulso. Pero en ese lapso de aproximadamente una cuarta parte de un segundo, ya se escapó un movimiento. Claro. Y ese es el movimiento que puedes tú rescatar, que es completamente limpio y que es totalmente genuino. Este punto es muy interesante, cómo se descubrieron las microexpresiones, Marce. Te platico que todo esto surgió en Estados Unidos debido a que hubo muchísimos suicidios de pacientes psiquiátricos. Entonces la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos contacta a Ekman y a Friesen para que puedan detectar en el cuerpo a ver si alguien está mintiendo. Pero en ese momento el doctor Ekman y Friesen no estudiaban detección de mentiras, únicamente estudiaban comportamiento a través del cuerpo y dijeron, bueno, vamos a ver qué está sucediendo. Al cabo de estar filmando muchísimas entrevistas que llevaban a cabo los psiquiatras y personas que lamentablemente terminaron en suicidio, pues da la situación de que ellos comienzan a revisar las cintas y en ciertas preguntas que tenían detonantes emocionales muy fuertes, la persona tenía un rostro de angustia o de tristeza que duraba una cuarta parte, una quinta parte de un segundo y después lo cambiaban por una gran sonrisa. Entonces ahí fue cuando ellos se dieron cuenta que había ciertos movimientos, sobre todo faciales, fugaces, que no podían controlar las personas, y a eso le llamaron una microexpresión, o sea, una expresión chiquita. Y eso es una base de detección de mentiras, pero ya yéndonos a un nivel más experto, con movimientos que son más complicados, porque necesitas entrenar tu ojo para poder ver esos movimientos muy rápidos y que lo hagas en automático, casi como si tomaras screenshots. Así es como, al menos así es como yo lo vivo. Cuando llego a ver alguno es como si se tomara un screenshot y no lo hago ya de forma consciente. Pero al principio pues era necesario estar viendo repetición para que tu cuerpo tu mente, tus ojos se acostumbraran a este tipo de gestos. De hecho, qué mal que utilicen la información como para manipular y ellos no revelarse, volviendo a lo de la política, a los que están ahí en el poder, haciendo de las suyas. O sea, que no puedan ser transparentes, pues honestos. O sea, que tengan que hacer ahí sus tranzas y sus cosas por intereses. Sí. Si tocamos el tema que tú estás abordando, volvemos al punto medular, los valores. Que mucha gente va a decir, pues ¿de qué estamos hablando? De detección de mentiras, de valores, papá. Es que los valores los vas a encontrar en todos los temas. Y si hablamos de un tema delicado como este, es muy importante porque esto puede convertirse en un arma de manipulación o simplemente una herramienta. Y afecta a la familia y a la sociedad. Sí, sin duda. Sin duda no es algo que todas las personas puedan manejar si no tienen los valores y la inteligencia emocional suficiente, la gestión emocional para poder trabajar con aquello que se encuentren. Ya para terminar, Josué, para quien nos ve en casa y quiere empezar a ser más observador hoy mismo, ¿cuál es la primera práctica sencilla que nos ayuda a leer mejor el lenguaje no verbal sin sobreanalizar ni invadir? Bueno, aquí sería que analizáramos nuestro cuerpo
Siempre empezamos con nosotros mismos, de forma tal que con nosotros mismos no podemos ser sobreinvasivos. Y fijarse en qué momento tiene una emoción que lo haga cambiar su postura. Cuando me siento feliz, ¿qué hace mi cuerpo? Me enojé ahorita, ¿y qué hice? Cerré los puños, me crucé de brazos. Me sentí triste, ¿qué hizo mi cuerpo? Hombros para abajo, decaído. Es meterse mucho en la parte lógica, analítica, de qué está sucediendo. De hecho, a veces me caía gordo a mí mismo, pero en ocasiones que estaba yo muy triste o muy enojado, entraba la parte racional y veo al espejo. Y ya iba yo todo furioso, todo triste al espejo y me veía, ya vi qué músculos tengo del rostro contracturados, cuáles están relajados, y comenzaba a analizarme en esos procesos. Pero bueno, volvemos al punto del inicio conmigo, ¿verdad? Para mí es algo que es parte de la supervivencia dentro de la sociedad. Para mí se me dificulta mucho el poder entender a las personas de forma natural, porque mi cerebro es neurodivergente y las relaciones sociales no se me dan. Tiene otras fortalezas que ahora sí que si nos vamos a las investigaciones del doctor Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, él bien decía que era una balanza que por lo general, de forma natural, no va balanceada. Mucha inteligencia emocional muchas veces no daba pie a mucha inteligencia cognitiva de forma natural, tenías que trabajar la cognitiva, y al revés, mucha inteligencia cognitiva, alto IQ, pues daban por resultado también de forma natural una inteligencia emocional y social pues bajita. Bastante bajita y deficiente, que tenías que trabajar con mucho esfuerzo para remontar. Así que bueno, las personas que les podía funcionar esto, que nos obsesionamos con esto, pues es porque nos es funcional en nuestra vida, pero pues cada quien tendrá sus propios motivos, sus propias razones, y mucho de esto pues se puede estudiar en instituciones como el Paul Ekman Group, en Humintel. Si no se quieren meter mucho a esto, hay una serie muy padre que se llama Lie to Me, o Miénteme si puedes, basada en las investigaciones del Dr. Ekman, que él fue asesor de la serie. Entonces muchos de los movimientos que meten en esa serie policíaca investigativa tienen una base científica que puede servirnos. Y bueno, pues si hablamos del Dr. Ekman también, entender las emociones, si nos interesa más la parte de las emociones, pues veamos la película intensamente. Él fue asesor científico de la película y se dio una especie de manual de cómo funciona la mente de tu hijo puberto preadolescente. Y la idea de él era llevarla desde la sanidad emocional hasta el punto de la ideación suicida, y sí lo llevaron así, pero pues Disney no dejó que se explicitara. Se pusieron los factores traumáticos emergentes en una cadena de eventos desafortunados, pero pues evidentemente son cosas que se suavizaron para que la película fluyera, pero también es un maravilloso manual de cómo llevamos la mente saludable de un niño a una parte insana, y cómo a veces no le faltan las herramientas para poder afrontar todos estos eventos desafortunados, sobre todo cuando vivió en una burbuja donde todo era felicidad, alegría y unión. Entonces también a veces es bueno que los hijos se críen con un poco de frío y un poco de hambre, para que cuando se presente una vicisitud, pues no les caiga como lo peor que les ha pasado en el mundo. Sí, que aprendan a ser resilientes. Ándale, esa palabra es maravillosa. Sí. Qué lástima que actualmente se utiliza mucho para la búsqueda de la sobreexplotación empresarial para muchas personas, pero cuando nació la resiliencia como tal, desde el punto de vista psicológico, ese es el origen y la esencia pura de la resiliencia, como algo necesario en nuestras vidas, muy espiritual. Pero ya cuando se utiliza para manipular a alguien para que sea súper productivo y que nada más sea para eso, no. Bueno, te lo digo yo como persona que capacita en empresas, pero eso es para otro tema. Sí, sí. Pues muchas gracias, Josué. La verdad es que sí, de mucha riqueza este podcast. Te agradezco, Marce, un placer estar aquí contigo. Sí, muchas gracias. Dios te bendiga, gracias por haberme acompañado. Gracias a ti por la invitación y a todas las personitas que nos ven del otro lado de la pantalla. Sí, los esperamos próximamente en otro episodio en Super Sea la Vida. Gracias, pásenla bien. Hasta luego.